La pista que hoy siguen las autoridades es un mensaje encontrado junto a los cuerpos de los dos artistas colombianos, que dice que llegó la FM, que esto va para todos los chapulines encargados y vendedores. Un cartel que por sus siglas hace referencia a la familia michoacana, una organización criminal dedicada al narcotráfico y que es el punto de partida de la policía para encontrar a los responsables del asesinato de Byron y Luis. Agradecido, de verdad que sí vamos a romper de hoy, ya desprenden cosas gigantes en el nombre de Dios. Sánchez, de 31 años, cuando terminó su show en México el pasado 11 de septiembre. Con el nombre artístico Big King, era reconocido como una de las promesas del reggaetón colombiano. Nació en Santander, pero creció en Medellín, donde inició su carrera fusionando reggaetón con música alternativa. Su colega Jorge Luis Herrera Lemos tenía 35 años. Era un DJ vallecaucano, conocido como Regio Clown y amante del Afro House. En sus redes sociales siempre se describió como un artista caleño que buscaba crear experiencias sensoriales únicas a través de la música. Este video publicado por Big King en su cuenta de Instagram es el último rastro que se tiene de ellos. Entrenaban juntos el 16 de septiembre en un gimnasio en Polanco, una de las zonas más prestigiosas de Ciudad de México. Ese video fue 2 días después al show al que Big King había sido invitado por su amigo Regio Clown para promocionar su música. Ese era el propósito del viaje, según su familia y su manager. Yo hablé con Byron el lunes en la mañana, me comentó que estaba muy feliz, que estaba feliz en México, que le había ido muy bien en el show que se presentó. La verdad, cosas muy positivas, o sea, en ningún momento lo vi raro. Se dirigen el martes a eso de la 1 de la tarde, 12:30 del mediodía, al gimnasio. Él me dice que se va a ver con unas personas para almorzar. Hasta las 4:36 de la tarde yo hablé con Viking por WhatsApp. Él estaba contento, me dice que esté listo a las 7:30, que pasaban por mí, y hasta ese momento no me volvieron a llegar los mensajes. Lo que pasó después se lo contó Viking a una persona a quien llama Amor. En este chat de WhatsApp compartido por el medio mexicano C4 Alerta, el joven artista le comparte su ubicación en tiempo real, según sus palabras, para que estén pendientes. La persona le pregunta con quiénes se reunirán para estar al tanto por si algo pasa. Y Viking menciona a Mariano y a una persona con el alias del comandante. Luego dice que desde hoy se cuidará mucho y que no confía en nadie. La ubicación que comparte llega a la alcaldía Miguel Hidalgo. Familiares y colegas niegan cualquier nexo con mafias mexicanas. Y fuera de eso, que con cosas del narcotráfico, cuando nosotros nunca nos movimos de la Ciudad de México. Además de esperar avances en las investigaciones, las familias piden celeridad en la repatriación de los cuerpos. We're in one of the worst hit areas in Hong Kong called Chung Kwan O, and as you can tell, just over there, the sea, is very, very close to this waterfront. And there's a concrete seawall, but it didn't really do much to protect these restaurants from these massive sea swells and storm surges. We've seen photos and videos emerge from the typhoon showing massive waves just inundating these restaurants and causing very extensive damage. In fact, I'm going to show you just over here. You can see the doors to these restaurants have come off their hinges. Glass is just shattered everywhere, and there's a massive amount of debris. Just furniture strewn about everywhere. In fact, over in the distance, you can kind of see these metal barriers that were actually installed to prevent flooding, but clearly it didn't really do much to prevent any of this damage from affecting these restaurants. Now, we did speak to the owner of this specific restaurant a little while earlier, and he told us that when he saw those images of his restaurant just getting hit with massive amounts of water, it looked almost like a tsunami, and he said that it could take several weeks for his restaurant to get back and running again. As you can see, I'm standing in some flood water here, and it's pretty deep. It's nearly up to my knees. And this is just one of the many examples of pretty bad flooding that we've seen across the city because of this typhoon. Now, the storm has moved on from Hong Kong and Macau. It's currently hitting mainland China, but the Hong Kong government has warned residents to stay inside, to continue hunkering down, because clearly the weather is still adverse and they are expecting more flooding in the coming hours.